Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo legal de una pensión muy particular para los docentes en Colombia. Vamos a analizarla a fondo, usando como guía una sentencia clave del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Así vamos a entender qué es exactamente y, sobre todo, quiénes tienen derecho a ella. Para desentrañar todo esto, nos vamos a apoyar en una decisión muy importante del Consejo de Estado. Esta sentencia es la que nos va a permitir entender los requisitos, los debates y, al final, las reglas definitivas que existen alrededor de la famosa pensión gracia. Empecemos. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es esta pensión. Después, veremos un caso de la vida real. De ahí pasamos a analizar los argumentos centrales, la ley que los respalda y cerramos con lo que todo esto significa en la práctica. Bueno, arranquemos por lo básico. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando mencionamos esta pensión que genera tanta conversación en el magisterio? A ver, la pensión gracia es un beneficio que tiene muchísima historia. Se creó hace más de un siglo, por allá en 1913, para reconocer la labor de los maestros del sector oficial. Y su característica principal, la que la hace única, es que es una gracia. ¿Y eso qué significa? Que no se financia con los aportes del docente. El Estado la entrega como un reconocimiento por cumplir ciertos requisitos. La ley original estableció estas 5 condiciones. Y ojo, no era solo un tema de tiempo de servicio y edad. También se pedían requisitos de tipo ético, como demostrar honradez y buena conducta. Y un punto que, con el tiempo, se volvería clave en muchos debates. No estar recibiendo otra pensión que fuera pagada por la nación. Ahora, para que esto no se quede en pura teoría, vamos a analizar un caso real. El de una docente llamada Doris Esther García Verdugo. Su historia es perfecta para ilustrar lo complejas que pueden ser las discusiones jurídicas sobre esta pensión. Fíjense que la profesora García tuvo una carrera larguísima y muy diversa. Trabajó en diferentes partes del país, con vinculaciones a nivel departamental, municipal y distrital. Y es precisamente esa variedad de nombramientos lo que complica todo el análisis y termina llevando su caso hasta la corte más alta. Y aquí es donde empieza el lío. En una primera decisión, un tribunal le da la razón a la profesora, le concede la pensión. Pero la UGPP, que es la entidad que al final tiene que girar la plata, no está de acuerdo y apela. Es este choque de trenes el que hace que el caso suba y obligue al Consejo de Estado a intervenir para poner las reglas del juego claras. Pasemos a ver cómo se armó este debate. La UGPP basó su apelación en 3 argumentos principales. Y estos 3 puntos son, de verdad, el corazón de toda esta discusión. Entendiéndolos, entendemos todo. El primer argumento de la UGPP fue decir que con una ley nueva, la Ley 91 de 1989, se había puesto una fecha límite. Según ellos, si un docente no cumplía todos los requisitos antes de esa fecha, pues ya no tenía derecho. ¿Será que esto es así? Pues la respuesta del Consejo de Estado, que además se basa en una sentencia de unificación que es de obligatorio cumplimiento, es un no rotundo. La ley de 1989 no puso una fecha de caducidad. Lo que hizo fue proteger el derecho de los docentes que ya tenían un vínculo territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, sin importar si cumplían la edad o el tiempo de servicio después de 1989. Bueno, el segundo argumento de la UGGPP tuvo que ver con los papeles, con las pruebas. Ellos decían que el único documento que valía para probar los tiempos de servicio era un formato electrónico que se llama CETIL. Si el tiempo de servicio no estaba ahí, para ellos era como si no existiera. Otra vez el Consejo de Estado le dijo que no. El tribunal se paró en la raya y defendió un principio básico del derecho, la libertad probatoria. Esto, en palabras sencillas, significa que un juez tiene que mirar todas las pruebas que le pongan en la mesa, desde decretos de nombramiento hasta actas de posesión. No se puede casar con un solo tipo de documento. Lo que de verdad importa es que todas las pruebas juntas demuestren con certeza el tiempo y el tipo de vinculación. Y ahora sí, llegamos al tercer punto, que es quizá el más importante de todos.
La UGPP decía que si la plata para pagarle el sueldo a un docente venía del gobierno nacional, entonces el cargo de ese docente era nacional y por lo tanto no le servía para la pensión gracia. Y aquí es donde el Consejo de Estado hace una aclaración que vale oro y que resuelve décadas de peleas. Dice, una cosa es de dónde sale el dinero y otra muy distinta es quién tiene la autoridad para crear el cargo y nombrar al maestro. Si es un alcalde o un gobernador actuando por su cuenta, ese cargo es territorial, no importa si la plata para el sueldo viene de una transferencia de la nación. Ahora bien, todo esto que dice el tribunal, ¿de dónde sale? No se lo inventan, está todo fundamentado en leyes muy específicas y en decisiones anteriores que ya habían marcado la cancha. La pieza clave es el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y pónganle cuidado a estas palabras. Tuviesen o llegaran a tener derecho. Esa frase fue la que protegió la expectativa de esos maestros que, aunque en 1989 todavía no cumplían los requisitos, sí habían empezado su carrera territorial o nacionalizada antes de la fecha de corte de 1980. El otro pilar fundamental es la sentencia de unificación del 2018. Que una sentencia sea de unificación quiere decir que lo que dice ahí es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces y entidades. Y este fallo acabó de una vez por todas con la discusión sobre la plata. Dejó clarísimo que lo importante es la naturaleza del cargo y quién nombra, no de qué bolsillo sale el dinero. Muy bien, después de todo este recorrido jurídico, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo se traduce esto a la vida real de un docente que cree que podría tener derecho a esta pensión? Resumámoslo en una especie de lista de chequeo. Para tener derecho, se necesita cumplir 50 años de edad y 20 años de servicio. Pero lo crucial, lo que define todo, es el tipo de vinculación. El servicio tiene que ser territorial o nacionalizado, y por lo menos un pedacito de ese tiempo tuvo que haber empezado antes del 31 de diciembre de 1980. Y la prueba de fuego es quién nombra una autoridad local por su propia cuenta, no como un delegado de la nación. Y ahora vemos cómo se aplican las reglas. Cuando el Consejo de Estado revisó con lupa la carrera de la profesora Doris García, se dio cuenta de que uno de sus periodos de trabajo, el que tuvo en el Chocó, fue en un cargo de tipo nacional. Al descontar ese tiempo, ya no la alcanzaba para sumar los 20 años que exige la norma, y por esa razón, el tribunal le tumbó la decisión anterior y le negó la pensión. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo puede ser que un beneficio creado en 1913 siga dando pie a debates tan enredados más de un siglo después? Esto nos muestra cómo las distintas reformas al Estado han ido creando un laberinto legal que a día de hoy docentes y jueces siguen tratando de descifrar. Entendemos que este es un tema denso y que puede generar muchas preguntas sobre casos específicos. Para quienes tengan alguna duda o necesiten una aclaración sobre su caso particular, en pantalla están los datos de contacto. Muchas gracias por su atención.